From the Conference Center Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young. Center at Temple Square. Dear brethren, Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a poseedores del sacerdocio en muchos lugares alrededor del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de la Universidad Brigham Young bajo la dirección de Ronald Staley, con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro comenzará esta reunión cantando "Por tus dones loor cantamos". La primera oración será ofrecida por el hermano David L. Beck, quien ha sido relevado esta tarde de su llamamiento como presidente general de los hombres jóvenes. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, te agradecemos el privilegio de estar reunidos en esta
sesión del sacerdocio de la Conferencia General y a aprender de tus amados siervos. Te agradecemos por su devoción y por su preparación. Bendíceles con tu poder a medida que comparten sus mensajes inspirados, para que nosotros podamos actuar fielmente con esta inspiración que recibiremos. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio expiatorio, que siempre podamos tenerlo presente y que nuestro ministerio del sacerdocio siempre sea más como el de Él, que podamos bendecir a nuestras familias y a tus hijos en todas partes. Padre, te amamos. Estamos agradecidos por todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora nos favorecerá con En este día de gozo y alegría. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. A él lo seguirá el elder Ulises Soares de la Presidencia de los 70, quien nos dará su mensaje en portugués, su idioma materno. A continuación, de él nos hablará el hermano Larry M. Gibson, quien ha sido relevado esta tarde de su llamamiento como primer consejero de la Presidencia General de Hombres Jóvenes.
One of the Lo great que pleasures necesitamos I actualmente enjoy as I travel es la generación más grande de jóvenes adultos de la historia de la Iglesia. Necesitamos todo su corazón y toda su alma. Estos the light of Christ. maravillosos hijos e hijas de Dios misioneros irradian la luz de Cristo y el amor que tienen por el Señor Jesucristo y la devoción que le sirven siempre me resultan inspiradores. Cada vez que estrecho su mano y siento su extraordinario espíritu y fe, me digo a mí mismo, These wonderful estos maravillosos hijos e hijas nuestros son un verdadero milagro. during the October 2000 Durante la reunión general del sacerdocio de octubre de 2002, desafié a los obispos, a los padres y a los futuros misioneros a elevar el nivel del servicio misional de tiempo completo. I then said, En aquel entonces dije que lo que necesitamos es la generación más grandiosa de misioneros que haya existido en la historia de la Iglesia. worthy, qualified, Necesitamos misioneros dignos, capacitados y vigorosos espiritualmente. your whole heart, Necesitamos todo su corazón y toda su alma. thinking, Necesitamos misioneros vibrantes, inteligentes y fervientes que sepan escuchar y responder a los susurros del Santo Espíritu. in many ways, the En world muchos today aspectos, el mundo actual es más difícil de lo que era hace 13 años. our young Nuestros jóvenes y jovencitas tienen muchas más distracciones que frenarán sus preparativos tanto para la misión for a mission. como para una futura vida feliz. Technology La has tecnología se ha expandido y casi todo el mundo tiene acceso a un dispositivo móvil que puede captar la atención de la familia humana de Dios para hacer mucho bien o mucho mal. Tonight I speak Esta noche me dirijo a los misioneros que están prestando servicio, a los futuros misioneros, a los ex misioneros y a todos los jóvenes adultos varones de la Iglesia. I pray you Ruego que comprendan y consideren detenidamente lo que tengo que decirles mientras transitan por estos emocionantes y exigentes años de la vida. in the early days En los albores de la Iglesia, una autoridad general entrevistaba a los misioneros antes de partir para el campo misional. these days En estos días, el obispo y el presidente de estaca los entrevistan para servir como misioneros. and most of Y la mayoría de ustedes vivirán sin que una autoridad general los entreviste, that is lo cual no es más que el simple reflejo de la realidad de una iglesia mundial de más de 15 millones de miembros. I know I speak Sé que hablo en nombre de mis hermanos, los apóstoles, cuando les digo que desearíamos que nos fuese posible conocerlos a todos personalmente y poder decirles que los amamos y los apoyamos. fortunately Afortunadamente, el Señor ha proporcionado medios para que podamos llegar hasta ustedes. Por ejemplo, un miembro del Quórum de los 12 asigna a cada misionero a su misión. Si bien esto se hace sin la tradicional entrevista cara a cara, la tecnología y la revelación se combinan para brindar una experiencia que es extraordinariamente íntima y personal. Permítanme decirles cómo se hace. La fotografía de ustedes aparece en la pantalla de una computadora junto con información clave que su obispo y presidente de estaca proporcionaron. Cuando aparece su fotografía, los miramos a los ojos y repasamos sus respuestas a las preguntas de la recomendación misional. Durante ese breve momento, parece como si ustedes estuvieran presentes y respondiéndonos directamente a nosotros. Al contemplar su fotografía, confiamos en que hayan cumplido con elevar el nivel en todos los aspectos que se requieren actualmente para ser un misionero fiel y exitoso. Entonces, por el poder del Espíritu del Señor y bajo la dirección del presidente Thomas S. Monson, los asignamos a una de las 406 misiones que la Iglesia tiene en todo el mundo. No es lo mismo que una entrevista personal cara a cara, pero casi. La videoconferencia es otro medio que nos permite llegar a los líderes y miembros de la Iglesia que viven lejos de las oficinas generales de la Iglesia. Con esto en mente, quisiera que aquellos que se estén preparando para servir en una misión, los que ya hayan regresado y todos los jóvenes adultos pasen unos minutos conmigo
como si estuviéramos teniendo una videocharla personal en este momento. Mírenme durante unos minutos como si ustedes y yo fuéramos los únicos en la sala o el cuarto donde se hallan esta noche. De mi parte, imaginaré que los estoy mirando a los ojos y escuchando atentamente sus respuestas a unas cuantas preguntas que creo que me dirán mucho acerca de la profundidad de su testimonio y devoción por Dios. Si me permiten parafrasear lo que le dije a los misioneros hace 13 años, lo que necesitamos actualmente es la generación más grandiosa de jóvenes adultos de la historia de la Iglesia. Necesitamos todo su corazón y toda su alma. Necesitamos jóvenes adultos vibrantes, inteligentes y fervientes que sepan escuchar y responder a los susurros del Santo Espíritu, mientras se abren camino entre las pruebas y las tentaciones cotidianas de ser un joven santo de los últimos días en esta época. En otras palabras, ha llegado el momento de elevar el nivel, no solo de los misioneros, sino de los ex-misioneros y de toda su generación. Para ello, les ruego que mediten en el corazón la respuesta a estas preguntas. ¿Escudriñas las Escrituras con regularidad? ¿Te arrodillas en oración para conversar con tu Padre Celestial cada mañana y cada noche? ¿Ayunas y donas una ofrenda de ayuno cada mes, aunque seas un estudiante pobre esforzándote y que no puede donar mucho? ¿Piensas profundamente en el Salvador y en el sacrificio expiatorio que hizo por ti cuando se te pide preparar, bendecir, repartir la Santa Cena o participar de ella? ¿Asistes a tus reuniones y te esfuerzas por santificar el día de reposo? ¿Eres honrado en casa, en la universidad, en la capilla y en el trabajo? ¿Eres mental y espiritualmente limpio? ¿Evitas ver pornografía o sitios web, revistas, películas o aplicaciones, incluso fotos de Tinder o Snapchat, que harían avergonzar a tus padres, tus líderes de la iglesia o al Salvador mismo si los vieran? ¿Eres cuidadoso con tu tiempo y evitas la tecnología y las redes sociales inapropiadas, incluso los videojuegos que pueden adormecer tu sensibilidad espiritual? ¿Y hay algo en tu vida que necesites cambiar y arreglar ahora mismo? Gracias por esta breve visita personal. Espero que hayan contestado cada una de las preguntas con sinceridad y detenimiento. Si perciben carencias en algunos de estos principios sencillos, los insto a arrepentirse valientemente y a poner nuevamente su vida en armonía con las normas del Evangelio y del discipulado virtuoso. Ahora, hermanos, me permitirían ofrecerles algunos consejos adicionales que los ayudarán a que su testimonio del Evangelio esté profundamente arraigado en el corazón y el alma. Exmisioneros, les recuerdo que la preparación para la vida y la familia debe ser continua. EM no significa ex-mormón. Como exmisioneros, deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Por favor, utilicen las habilidades que adquirieron en la misión para bendecir la vida de quienes los rodean a diario. No cambien el enfoque de servir al prójimo a centrarse exclusivamente en los estudios, el trabajo o las actividades sociales. En vez de eso, equilibren su vida con experiencias espirituales que les recuerden el continuo ministerio a los demás diariamente y los preparen para ello. En la misión aprendieron la importancia de visitar a las personas en su hogar. Espero que todos ustedes, jóvenes adultos, ya sea que hayan servido misiones de tiempo completo o no, comprendan la importancia de visitar a las personas que están solas,
enfermas o desanimadas. Y no solo como una asignación, sino motivados por el amor genuino que tienen por su Padre Celestial y sus hijos. Aquellos que estén en la escuela secundaria o preparatoria y se estén preparando para la misión, los aliento a asistir a seminario y a graduarse. Jóvenes adultos deben inscribirse en instituto de religión. Si están asistiendo a una universidad de la iglesia, incluyan cada semestre y de manera constante una clase de religión. Durante esta época importante de preparación para la misión o el matrimonio eterno y la vida de adulto, deben seguir buscando maneras de aprender, crecer y recibir inspiración y guía por medio del Espíritu Santo. El estudio del Evangelio con detenimiento y con espíritu de oración en seminario, instituto o las clases de religión puede ayudarlos con esta meta. Ya sea que asistan o no a una institución académica de la iglesia, ya sea que asistan o no a una universidad, no piensen que están demasiado ocupados para estudiar el Evangelio. Seminario, instituto, las clases de religión brindarán equilibrio a su vida y serán un aporte a su formación secular al brindarles otra oportunidad de pasar tiempo estudiando las Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles. Hay 4 cursos nuevos y excelentes y quisiera alentar a todo joven adulto a evaluarlos y asistir a ellos. Y no olviden que las clases y las actividades que ofrece su instituto local y su barrio o estaca de Haas serán también un lugar donde pueden estar con otros jóvenes y jovencitas y elevarse e inspirarse unos a otros al aprender, crecer espiritualmente y socializar juntos. Hermanos, si dejan a un lado sus teléfonos celulares y verdaderamente miran a su alrededor, tal vez encuentren a su futura compañera eterna en instituto, lo cual me lleva a otro consejo que estoy seguro que ya lo venían venir. Adultos solteros tienen que salir con jóvenes del sexo opuesto y casarse. Dejen de posponerlo. Sé que algunos de ustedes tienen miedo a formar una familia. Sin embargo, si se casan con la persona adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, no tienen que temer. De hecho, muchos de los problemas que encuentren se evitarán si se hallan anhelosamente consagrados a salir en forma recta al cortejo y al matrimonio. No envíen textos. Utilicen su propia voz para presentarse ante las virtuosas hijas de Dios que hay a su alrededor. El oír una voz humana la sorprenderá y causará que digan que sí. Ahora, mis hermanos del sacerdocio, testifico a ustedes que el Señor Jesucristo puede ayudarnos a arreglar cualquier cosa en nuestra vida por medio de su sacrificio expiatorio. Esta tarde, a medida que nos preparamos para celebrar el domingo de Pascua de Resurrección mañana, por favor, hagan una pausa conmigo para recordar el don de la expiación de Cristo. Recuerden que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo los conocen mejor y los aman más que nadie. Por medio de la expiación, el Redentor tomó sobre sí nuestros problemas, dolores y pecados. El Salvador del mundo vino para entendernos individualmente al experimentar nuestras esperanzas frustradas, nuestras dificultades y nuestras calamidades por medio de su padecimiento en el Getsemaní y en la cruz. Su muerte fue un acto final de amor por nosotros, y en aquella fatídica noche fue enterrado en una tumba nueva. El domingo por la mañana, Jesús se levantó de los muertos, prometiéndonos una vida nueva a cada uno de nosotros. Entonces el Señor resucitado comisionó a sus discípulos que enseñaran a todos a tener fe en Cristo, a arrepentirse del pecado, a ser bautizados, a recibir el don del Espíritu Santo y a perseverar hasta el fin. Hermanos, sabemos que Dios nuestro Padre y su Hijo amado
visitaron al profeta José Smith y por medio de él restauraron la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sean fuertes, hermanos. Guarden los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo nos promete que todo lo que deseemos hacer en rectitud será nuestro. Los líderes de la iglesia cuentan con ustedes. Necesitamos que cada uno de ustedes, jóvenes adultos, se prepare para casarse, servir y ser líderes en el futuro. Lo cual ruego en el nombre de Jesucristo humildemente. Amén. Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês Queridos hoje. hermanos, me siento humilde por el privilegio de dirigirles la palabra a ustedes, los poseedores del sacerdocio de Dios de toda la Iglesia. El presidente Monson ha dicho, a veces el mundo puede ser un lugar atemorizante en el cual vivir. La estructura moral de la sociedad parece estar desmoronándose a una rapidez alarmante. Nadie, ya sea joven, anciano o de mediana edad, se libra de estar expuesto a aquellas cosas que tienen el potencial de arrastrarnos hacia abajo y destruirnos. Estamos librando una guerra con el pecado, pero no debemos desanimarnos. Es una guerra que podemos ganar y que ganaremos. Nuestro Padre Celestial nos ha dado las herramientas que necesitamos para lograrlo. Todos nosotros, jóvenes y mayores, afrontamos a diario la guerra a la que se refirió el presidente Monson. El enemigo y sus ángeles tratan de distraernos. Su finalidad es impulsar a que nos apartemos de los convenios que hemos hecho con el Señor y perdamos de vista nuestra herencia eterna. Ellos conocen bien el plan que el Padre Celestial tiene para sus hijos, ya que estuvieron con nosotros en el gran concilio de los cielos cuando fue presentado. Tratan de aprovecharse de nuestras debilidades y flaquezas y nos engañan con vapores de tinieblas que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. A pesar de la oposición que afrontamos, el presidente Monson ha enseñado que podemos ganar esta guerra y que la ganaremos. El Señor confía en nuestra capacidad y determinación para hacerlo. Las Escrituras contienen innumerables ejemplos de aquellos que ganaron las guerras que afrontaron, incluso bajo circunstancias sumamente hostiles. Uno de ellos es el capitán Moroni en el Libro de Mormón. Ese extraordinario joven tuvo el valor de defender la verdad en una época en la que había muchas disensiones y guerras, lo cual amenazaba con destruir a toda la nación nefita. Aunque llevaba a cabo sus responsabilidades con eficiencia, Moroni siguió siendo humilde. Junto con otros atributos, eso hizo que fuera un instrumento extraordinario en las manos de Dios en ese entonces. El profeta Alma declaró que si todos los hombres hubieran sido como Moroni, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre, y el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Todos los atributos de Moroni provenían de su gran fe en Dios y en el Señor Jesucristo, y de su firme determinación de seguir la voz de Dios y de sus profetas. En sentido figurado, todos debemos transformarnos en un capitán Moroni moderno a fin de ganar la guerra contra el mal. Conozco a un fiel joven diácono que se transformó en un capitán Moroni moderno. Puesto que ha procurado seguir el consejo de sus padres y líderes de la Iglesia, su fe y determinación se ha puesto a prueba todos los días, a pesar de ser tan joven. Me dijo que un día se encontró, por sorpresa, en una situación difícil e incómoda. Sus amigos estaban mirando imágenes pornográficas en sus teléfonos. En ese preciso momento, ese joven tuvo que decidir qué tenía más importancia, su popularidad o su rectitud. En los instantes que siguieron se armó de valor y dijo a sus amigos que lo que hacían no era correcto.
Más aún, les dijo que debían dejar de hacer lo que hacían o de lo contrario se convertirían en esclavos de ello. La mayoría de sus compañeros se burlaron de su consejo y le dijeron que era parte de la vida y que no tenía nada de malo. No obstante, hubo uno que escuchó el consejo del joven y decidió dejar de hacer lo que estaba haciendo. El ejemplo de ese diácono tuvo influencia positiva en al menos uno de sus compañeros. Seguramente él y su amigo fueron objetos de burlas y persecución debido a su decisión. Por otra parte, siguieron a la amonestación que Alma hizo a su pueblo, cuando dijo: «Salid de entre los inicuos y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas inmundas». El folleto para la fortaleza de la juventud contiene el siguiente consejo de la primera presidencia: «Tú eres responsable por las decisiones que tomes. Dios te tiene presente y te ayudará a tomar buenas decisiones, aun cuando tu familia y amigos utilicen su albedrío en forma equivocada. Debes tener la valentía moral de permanecer firme en tu obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando tengas que permanecer solo. Al hacerlo, darás el ejemplo que otras personas pueden seguir. La guerra entre el bien y el mal continuará a lo largo de nuestra vida, ya que el propósito del adversario es que todas las personas sean miserables como él. Satanás y sus ángeles intentarán confundir nuestros pensamientos y controlarnos al tentarnos para que pequemos. Si lo logran, corromperán todo lo que es bueno. No obstante, es importante comprender que ellos solo tendrán poder si se lo permitimos. En las Escrituras también hay varios ejemplos de personas que se dejaron influenciar por el adversario, los cuales terminaron confundidas y hasta fueron destruidas, como Neor, Corior y Sherem. Debemos estar alerta ante este peligro. No podemos dejarnos confundir por mensajes populares que el mundo acepta con facilidad y que contradicen la doctrina y los principios verdaderos del Evangelio de Jesucristo. Muchos de esos mensajes mundanos no son más que un intento que la sociedad hace para justificar el pecado. Debemos recordar que, en última instancia, compareceremos ante Cristo para ser juzgados por nuestras obras, ya fueren buenas o malas. Cada vez que enfrentemos esos mensajes mundanos, se requerirá de gran valor y un firme conocimiento del plan de nuestro Padre Celestial para escoger el bien. Todos podemos recibir fuerza para escoger el bien si buscamos al Señor y depositamos toda nuestra confianza y fe en Él. Pero como se enseña en las Escrituras, debemos tener un corazón sincero y verdadera intención. Entonces, el Señor, en su infinita misericordia, nos manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. El conocimiento adquirido por el Espíritu Santo no es más que nuestro testimonio, el cual aumenta nuestra fe y determinación de seguir las enseñanzas del Evangelio restaurado en estos últimos días, a pesar de los mensajes populares que escuchemos del mundo. Nuestro testimonio debe ser el escudo que nos protegerá de los ardientes dardos del adversario en su intento por atacarnos. Nos guiará a salvo a través de las tinieblas y la confusión que existen en el mundo hoy. Ese principio lo aprendí cuando serví como misionero cuando era joven. Mi compañero y yo servíamos en una rama muy pequeña y distante de la iglesia. Intentamos hablar con cada una de las personas de la ciudad. Nos recibían muy bien, pero les gustaba discutir en cuanto a las Escrituras y nos pedían evidencias concretas respecto a la veracidad de lo que enseñábamos. Recuerdo que cada vez que mi compañero y yo intentábamos demostrar algo, el Espíritu de Dios nos abandonaba y nos sentíamos totalmente perdidos y confundidos. Sentimos que debíamos alinear con más firmeza nuestro testimonio con las verdades del Evangelio que enseñábamos.
Desde ese momento en adelante, recuerdo que cuando testificábamos con todo el corazón, el cuarto se llenaba de un poder callado de confirmación que provenía del Espíritu Santo y no dejaba lugar para la confusión y la discusión. Aprendí que no existe ninguna fuerza del mal que sea capaz de confundir, engañar o socavar el poder del testimonio sincero de un discípulo verdadero de Jesucristo. Como el mismo Salvador enseñó, el adversario desea zarandearnos como a trigo y que perdamos la capacidad para ser una buena influencia en el mundo. Mis queridos hermanos, debido a la ola de confusión y de dudas que se extiende hoy por todo el mundo, debemos asirnos aún más fuertemente a nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, nuestra capacidad para defender la verdad y la justicia aumentará en gran manera. Ganaremos las batallas diarias contra el mal y en vez de caer en las batallas de la vida, persuadiremos a otras personas a que sigan las normas del Maestro. Invito a todos a que busquen resguardo en las enseñanzas de las Escrituras. El capitán Moroni alineó su fe en Dios y su testimonio de la verdad con el conocimiento y la sabiduría que se hallan en las Escrituras. De ese modo, tuvo confianza en que recibiría las bendiciones del Señor y en que obtendría muchas victorias, lo cual en realidad sucedió. Invito a todos a resguardarse en las palabras sabias de nuestros profetas actuales. El presidente Thomas S. Monson dijo: "Nosotros, los que hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, podemos marcar la diferencia. Cuando mantenemos nuestra pureza personal y honramos nuestro sacerdocio, nos convertimos en ejemplos rectos que los demás pueden seguir y ayudamos a iluminar un mundo cada vez más oscuro". Invito a todos a confiar en los méritos y en el poder de la expiación de Jesucristo. Por medio de su sacrificio expiatorio, podemos armarnos de valor para ganar todas las guerras de nuestra época, incluso en medio de nuestras dificultades, desafíos y tentaciones. Confiemos en su amor y su poder para salvarnos. Jesucristo mismo dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo". Testifico de estas verdades en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Mi padre me enseñó una lección importante. Él presintió que yo estaba demasiado apegado a las cosas temporales. Cuando tenía dinero, lo gastaba enseguida y casi siempre en mí mismo. Una tarde me llevó a comprar zapatos nuevos. En el segundo piso de la tienda por departamentos me llevó a mirar por la ventana. ¿Qué ves?, me preguntó. ¿Edificios, el cielo, gente? Fue lo que respondí. ¿Cuántos? Muchos. Entonces sacó una moneda del bolsillo. Mientras me la pasaba, me preguntó: ¿qué es esto? Lo supe de inmediato, $1 de plata. Utilizando su conocimiento de química, dijo: si fundes ese $1 de plata y lo mezclas con los ingredientes correctos, tendrás nitrato de plata. Si cubrieras esta ventana con nitrato de plata, ¿qué verías? Yo no tenía idea, así que me llevó frente a un espejo de cuerpo entero y me preguntó: ¿ahora qué ves? ¿Me veo a mí mismo? No, respondió. Lo que ves es la plata que refleja tu imagen. Si te centras en la plata, todo lo que verás es a ti mismo. Y como un velo te impedirá ver claramente el destino eterno que el Padre Celestial tiene preparado especialmente para ti.
Larry me dijo, no busques las cosas de este mundo, mas busques primeramente el reino de Dios y establecer su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Me dijo que guardara el dólar y no lo perdiera. Cada vez que lo mirara debía pensar en el destino eterno que el Padre Celestial tiene para mí. Yo amaba a mi padre y la forma en que me enseñaba. Quería ser como él. Él plantó en mi corazón el deseo de ser un buen padre. Y mi mayor esperanza es que yo esté viviendo a la altura de su ejemplo. El presidente Thomas S. Monson ha dicho con frecuencia que nuestras decisiones determinan nuestro destino y tienen consecuencias eternas. ¿No debemos entonces adquirir una visión clara de nuestro destino eterno, particularmente el que nuestro Padre Celestial desea que obtengamos, el ser padres por la eternidad? Permitamos que nuestro destino eterno sea el factor determinante de todas nuestras decisiones, sin importar lo difíciles que sean esas decisiones. El Padre nos sostendrá. Reconocí el poder de esa visión cuando participé con mis hijos de 12 y 13 años en una competencia 50-20. Una competencia 50-20 consiste en caminar 50 millas u 80 kilómetros en menos de 20 horas. Empezamos a las 9 de la noche y caminamos toda la noche y gran parte del día siguiente. Fueron 19 horas agonizantes, pero lo logramos. Al regresar a casa, literalmente nos arrastramos hacia adentro, donde una maravillosa esposa y madre había preparado una cena exquisita que ni siquiera tocamos. Mi hijo menor se desplomó en el sillón totalmente exhausto mientras el mayor se arrastró escaleras abajo a su cuarto. Después de descansar un poco, fui a ver a mi hijo menor para asegurarme que todavía estaba vivo. ¿Está bien?, le pregunté. Papá, esa fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida y no quiero volver a hacerlo jamás. Por supuesto, no tenía intención de decirle que yo tampoco lo volvería a hacer. En vez de ello, le dije lo orgulloso que estaba de que hubiera logrado algo tan difícil. Sabía que eso lo prepararía para otras cosas difíciles que afrontaría en el futuro. Con eso en mente le dije, hijo, te prometo algo. Cuando vayas a la misión, nunca tendrás que caminar 50 millas en un día. Qué bien, papá, entonces iré. Esas palabras sencillas llenaron mi alma de gratitud y felicidad. Después, fui abajo a ver a mi hijo mayor. Me acosté a su lado, puse mi mano sobre su cabeza y dije, hijo, ¿estás bien? Papá, esa fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Nunca, pero nunca más lo volveré a hacer. Cerró los ojos y los volvió a abrir y dijo, a menos que mi hijo quiera que yo lo haga. Se me llenaron los ojos de lágrimas al expresarle cuán agradecido estaba por él. Le dije que sabía que él iba a ser un padre mucho mejor que yo. Mi corazón rebosaba de alegría al ver que a su joven edad, él ya reconocía que uno de sus deberes más sagrados en el sacerdocio era el ser padre. Él no temía tener que cumplir esa función y llevar ese título, el título que Dios mismo desea que usemos cuando hablamos con Él. Supe que tenía la responsabilidad de nutrir las semillas de la paternidad que brotaban en su interior. Estas palabras del Salvador cobraron una importancia más profunda para mí como padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Nada hago por mí mismo, sino como el Padre me enseñó. Me encanta ser esposo y padre, y estar casado a una escogida de padres celestiales. Es una de las partes más gratificantes de mi vida. Mi esperanza esa noche era que mis 5 hijos y su hermana siempre vieran en mí el gozo que proviene del matrimonio eterno, de ser padre y de tener una familia. Padres, estoy seguro de que han escuchado el dicho, predica el Evangelio todo el tiempo y si fuese necesario, usa las palabras. Todos los días enseñan a sus hijos lo que significa ser padre. Están estableciendo el fundamento para la siguiente generación. Sus hijos aprenderán a ser esposos y padres al observar la manera en que ustedes cumplan con esas funciones. Por ejemplo, ¿saben ellos lo mucho que aman y atesoran a su madre y cuánto aprecian ser el padre de ellos?
Ellos aprenderán a tratar a su futura esposa e hijos al observarlos a ustedes a tratar a cada uno de ellos de la forma como lo haría el Padre Celestial. Por medio de su ejemplo, ellos pueden aprender a respetar, honrar y proteger a las mujeres. En su hogar, pueden aprender a presidir su familia con amor y rectitud. Pueden aprender a proveer de las cosas necesarias de la vida y la protección para su familia, tanto temporal como espiritual. Hermanos, con toda la energía de mi alma, les pido que consideren esta pregunta. ¿Sus hijos los ven esforzarse por hacer lo que el Padre Celestial quisiera que ellos hagan? Ruego que la respuesta sea sí. Si la respuesta es no, no es demasiado tarde para cambiar, pero deben comenzar hoy. Les testifico que nuestro Padre Celestial los ayudará. Ahora, jóvenes, ustedes saben que se están preparando para recibir el sacerdocio de Melquisedec, para recibir las ordenanzas sagradas del templo y servir en una misión de tiempo completo, para después, sin esperar demasiado, casarse en el templo con una hija de Dios y formar una familia. Entonces, deberán dirigir a su familia en las cosas espirituales según los guíe el Espíritu Santo. He preguntado a muchos jóvenes, ¿por qué estás aquí? Hasta el momento, ninguno ha respondido para aprender a ser un padre a fin de estar preparado y ser digno de recibir todo lo que el Padre tiene. Analicemos sus deberes del sacerdocio arónico según se describen en la sección 20 de Doctrina y Convenios. Presten atención a lo que ustedes sienten a medida que aplico estos deberes al servicio que prestan en sus familias. Invitar a toda su familia a venir a Cristo, velar siempre por ellos y estar con ellos y fortalecerlos. Predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar a los integrantes de su familia. Exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto y a cumplir con todos los deberes familiares. Cuidar de que no haya iniquidad en su familia, ni asperezas entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. Ver que su familia se reúna con frecuencia. Ayudar a su padre en sus deberes como patriarca. Apoyar a la madre con la fortaleza del sacerdocio cuando su padre no esté presente. Cuando se les pida, ordenar a otros presbíteros, maestros y diáconos de su familia. ¿No les suena esto como el trabajo y la función de un padre? El cumplir con los deberes del sacerdocio arónico los prepara a ustedes, jóvenes, para ser padres. El librito Mi Deber a Dios puede ayudarlos a aprender cómo hacer planes específicos para cumplir con sus deberes. Puede servir como guía y ayuda a medida que procuran saber la voluntad del Padre Celestial y establecen metas para cumplir con ella. El Padre Celestial los ha traído en esta época en particular para una obra especial y un propósito eterno. Él quiere que ustedes reconozcan ese propósito con claridad y lo comprendan. Él es su Padre y siempre pueden dirigirse a Él para obtener guía. Sé que nuestro Padre Celestial se interesa por cada uno de nosotros individualmente y tiene un plan personal para cada uno a fin de que logremos nuestro destino eterno. Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para ayudarnos a superar nuestras imperfecciones por medio de la expiación. Nos ha bendecido con el Espíritu Santo para que sea un testigo, compañero y guía hacia nuestro destino eterno, si confiamos en Él. Espero que cada uno de ustedes disfrute de la plenitud de las bendiciones del Padre en esta vida y del cumplimiento de su obra y su gloria al llegar a ser padres por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. A la señal del director, el coro y la congregación cantarán La luz de la verdad. Luego yo tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras tendremos el placer de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Nations, hear his voice.
In the late A 18th century, finales del siglo XVIII, Catalina la Grande de Rusia anunció que visitaría la parte sur del imperio, acompañada de varios embajadores extranjeros. El gobernador de esa región, Grigorio Potemkin, quería desesperadamente impresionar a los visitantes, por lo que puso un gran empeño en resaltar los logros del país. Durante parte del viaje, Catalina descendió por el río Dnieper en barco, señalando con orgullo a los embajadores la prosperidad de los pueblos que había en las riberas, repletas de habitantes felices e industriosos. Solo había un problema: no era más que apariencia. Se dice que Potemkin mandó ensamblar fachadas de tiendas y de casas de cartón, e incluso mandó a colocar a campesinos de apariencia ajetreada para dar la impresión de una economía próspera. Cuando los visitantes desaparecían por un recodo del río, los hombres de Potemkin desmontaban la aldea y se apresuraban río abajo a fin de prepararse para cuando Catalina pasara. Si bien los historiadores modernos han cuestionado la veracidad de esta historia, el término pueblo Potemkin ya forma parte del vocabulario internacional. Y con él se alude a cualquier intento de hacer que los demás crean que estamos mejor de lo que estamos en realidad. Querer causar una buena impresión forma parte de la naturaleza humana. Es la razón por la que muchos trabajamos tan arduamente en la apariencia externa de nuestras casas y por la que los hombres del sacerdocio arónico se aseguran de lucir bien en caso de que se encuentren con alguna jovencita en especial. No hay nada malo en querer lustrar el calzado, oler bien o incluso ocultar los platos sucios antes de que lleguen los maestros orientadores. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, ese deseo de impresionar puede pasar de ser útil a ser engañoso. Los profetas siempre han elevado la voz de amonestación contra quienes se acercan al Señor, honrándole con su boca y con sus labios, pero han alejado su corazón de Él. El Salvador era comprensivo y caritativo con los pecadores de corazón humilde y sincero, pero se enojaba justificadamente con los hipócritas como los escribas, los fariseos y los saduceos, pues intentaban dar la apariencia de ser justos para obtener alabanza, influencia y riquezas del mundo, a la vez que oprimían a las personas a las que debían haber bendecido. El Salvador los comparó a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En nuestra época, el Señor ha expresado palabras igualmente fuertes a los poseedores del sacerdocio que intentan encubrir sus pecados o satisfacer su orgullo o su vana ambición. Según él, cuando actúan así, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en ocasiones intentamos parecer activos, prósperos y dedicados en lo extremo, cuando internamente, como dijo el revelador a los Efesios, hemos dejado nuestro primer amor? En algunos casos, tal vez simplemente hayamos dejado de centrarnos en la esencia del Evangelio, confundiendo la apariencia de piedad con su eficacia. Esto es especialmente peligroso cuando con nuestras manifestaciones externas de discipulado intentamos impresionar a los demás o conseguir logros o influencia. Es entonces que corremos el riesgo de entrar en territorio fariseo. Y también es el momento de examinar el corazón para corregir nuestro curso de inmediato.
Esta tentación de aparentar más de lo que se es no solo está presente en nuestra vida personal, sino que también puede aparecer en las asignaciones de la iglesia. Por ejemplo, sé de una estaca cuyos líderes se fijaron metas anuales exigentes. Y si bien todas ellas parecían merecer la pena, se centraban en declaraciones ostentosas e impresionantes, o en los números y en los porcentajes. Después de analizar y aceptar las metas, algo empezó a preocupar al presidente de estaca, quien pensó en los miembros de su estaca. La joven madre con hijos pequeños que acababa de enviudar, los miembros que luchaban con las dudas, la soledad o con graves problemas de salud cuando no tenían seguro médico. Pensó en los miembros que tenían que lidiar con matrimonios deshechos, adicciones, desempleo y enfermedades mentales. Cuanto más pensaba en ellos, más se hacía una humilde pregunta. ¿Marcarán una diferencia en la vida de estos miembros las nuevas metas que establecimos? Empezó a preguntarse cuán diferentes habrían sido las metas de la estaca si primero se hubieran preguntado, ¿cuál es nuestro ministerio? Así que este presidente de estaca se reunió nuevamente con sus consejeros y juntos cambiaron el centro de atención. Decidieron que no permitirían que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasaran a su lado sin hacerles caso. Fijaron metas nuevas, reconociendo que el éxito de esas nuevas metas no siempre sería cuantificable, al menos no por el hombre. Pues, ¿cómo se puede medir el testimonio personal, el amor de Dios o la caridad hacia los demás? Pero también sabían que muchas cosas contables no cuentan y que muchas cosas incontables sí cuentan. Me pregunto si nuestras metas personales y como organizaciones son a veces el equivalente moderno de un pueblo Potemkin. Parecen impresionantes desde lejos, pero ¿no tratan las necesidades reales de nuestro amado prójimo? Mis queridos amigos y compañeros poseedores del sacerdocio, si Jesucristo fuera a sentarse con nosotros y a pedirnos un informe de nuestra mayordomía, no creo que Él se centraría mucho en los programas ni en las estadísticas. Lo que el Salvador desearía saber es el estado de nuestro corazón. Él querría saber cómo amamos y ministramos a quienes están a nuestro cuidado, cómo mostramos amor a nuestro cónyuge y a nuestra familia, y cómo aliviamos su carga diaria. El Salvador desearía saber cómo ustedes y yo nos acercamos a Él y a nuestro Padre Celestial. Podría resultar beneficioso escudriñar nuestro propio corazón. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿por qué prestamos servicio en la Iglesia de Jesucristo? Incluso podríamos preguntarnos, ¿por qué estamos hoy aquí en esta reunión? Supongo que si yo fuera a responder esa pregunta de manera superficial, diría que estoy aquí porque el presidente Monson me asignó un discurso. Así que en realidad no tenía otra opción. Además, mi esposa espera que yo esté aquí. ¿Cómo decirle que no? Pero todos sabemos que hay mejores motivos para asistir a nuestras reuniones y llevar una vida como discípulos de Jesucristo comprometidos con Él. Estoy aquí porque deseo de todo corazón seguir a mi Maestro
Jesucristo. Anhelo hacer todo lo que Él requiere de mí en esta gran causa. Ansío ser edificado por el Espíritu Santo y oír la voz de Dios hablar por medio de sus siervos ordenados. Estoy aquí para llegar a ser un hombre mejor, para ser edificado por los ejemplos inspiradores de mis hermanos y hermanas en Cristo y aprender cómo ministrar al necesitado con mayor eficacia. En resumen, estoy aquí porque amo a mi Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Estoy seguro de que ese es el motivo de ustedes también. Es por eso que estamos dispuestos a hacer sacrificios y no solo declaraciones para seguir al Salvador. Es por eso que portamos su santo sacerdocio con honor. Ya sea que su testimonio sea próspero y saludable, o su actividad en la iglesia se parezca más a un pueblo Potemkin, las buenas nuevas son que pueden edificar sobre la fortaleza que tengan. Aquí en la Iglesia de Jesucristo, uno puede madurar espiritualmente y acercarse más al Salvador al aplicar los principios del Evangelio día a día, con paciencia y persistencia, hasta el más pequeño acto de discipulado o la chispa más pequeña de creencia puede tornarse en una ardiente fogata de una vida consagrada. De hecho, así es como empieza la mayoría de las fogatas, con una sencilla chispa. De modo que, si se sienten pequeños y débiles, simplemente vengan a Cristo, pues Él hace que las cosas débiles sean fuertes. Los más débiles de entre nosotros pueden llegar a ser espiritualmente fuertes por la gracia de Dios, ya que Dios no hace acepción de personas. Y es nuestro Dios fiel que guarda el convenio y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Estoy convencido de que si Dios puede extender la mano y sostener a un pobre refugiado alemán de una familia modesta en un país desolado por la guerra, entonces Él puede sostenerlos a ustedes, mis amados hermanos en Cristo. El Dios de la creación, que dio vida al universo, ciertamente tiene el poder de infundir vida en ustedes. Ciertamente, Él puede hacer de ustedes el ser espiritual genuino de luz y de verdad que desean ser. Las promesas de Dios son seguras y ciertas. Podemos ser perdonados de nuestros pecados y limpios de toda maldad. Si seguimos abrazando y viviendo los principios verdaderos en nuestras circunstancias personales y nuestra familia, al final llegaremos al punto en que ya no tendremos hambre ni sed. Porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Sin embargo, esto no puede suceder si nos ocultamos tras fachadas personales, dogmáticas u organizativas. Ese tipo de discipulado artificial no solo nos impide vernos como somos en realidad, sino que nos impide cambiar realmente a través del milagro de la expiación del Salvador. La iglesia no es una exposición de automóviles, es decir, un lugar de donde nos exhibimos para los demás y que admiren nuestra espiritualidad, capacidad o prosperidad. Se parece más a un taller de servicios, donde los vehículos que necesitan reparación van a recibir mantenimiento y reajuste. ¿Acaso no todos tenemos la necesidad de reparación, mantenimiento y reajuste?
No vamos a la iglesia a esconder nuestros problemas, sino a sanarlos. Nosotros, los poseedores del sacerdocio, tenemos la responsabilidad adicional de apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia personal, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los rebaños del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Recuerden, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El hombre más grande, más capaz y más consumado que jamás haya caminado sobre la tierra, fue también el más humilde. Parte de su servicio más impresionante lo brindó en momentos privados, con unos pocos testigos, a quienes pidió que a nadie dijesen lo que había hecho. Cuando alguien le llamaba bueno, rápidamente desviaba el cumplido, insistiendo en que solo Dios es verdaderamente bueno. Es obvio que la alabanza del mundo no significaba nada para él. Su único propósito era servir a su Padre y hacer siempre lo que a Él le agrada. Haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Hermanos, ese es nuestro elevado y santo llamamiento, ser agentes de Jesucristo, amar como Él amó, servir como Él sirvió, socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas, atender a los pobres y a los necesitados y cuidar las viudas y los huérfanos. Ruego, hermanos, que al prestar servicio en nuestra familia, cuórumes, barrios, estacas, comunidades y naciones, resistamos la tentación de atraer la atención sobre nosotros mismos y en su lugar nos esforcemos por un honor mucho mayor, llegar a ser discípulos humildes y genuinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al hacerlo, recorreremos el sendero que conduce a nuestro mejor, más genuino y más noble yo. De ello testifico en el nombre de nuestro Maestro, Jesucristo. Amén. I am grateful for the trust Agradezco la confianza que se deposita en mí para hablarle al sacerdocio de Dios en todo el mundo. Siento el peso de la oportunidad porque sé algo de la confianza que el Señor ha puesto en ustedes. Al aceptar el sacerdocio, ustedes recibieron el derecho de hablar y de actuar en el nombre de Dios. Ese derecho solo llega a ser realidad si se recibe inspiración de Dios. Solo entonces podrán hablar y actuar en su nombre, solo de esa manera. Quizás hayan cometido el error de pensar, eso no es tan difícil. Si se me pide que dé un discurso o si tengo que dar una bendición, recibiré inspiración. O tal vez el joven diácono o maestro sienta tranquilidad al pensar, cuando sea más grande, o cuando se me llame como misionero, entonces sabré qué dirá o qué haría Dios. Piensen en el día en el que deben saber lo que Dios diría o lo que Él haría. Ese día ya nos llegó a todos, hermanos. No importa cuál sea el llamamiento que tengan en el sacerdocio. Crecí en una rama pequeña durante la Segunda Guerra Mundial. Los miembros vivían distanciados y la gasolina se racionaba estrictamente. Yo era el único diácono de mi rama. Los miembros entregaban su ofrenda de ayuno al presidente cuando asistían a la reunión de ayuno y testimonios que se realizaba en nuestra casa. Cuando tenía 13 años nos mudamos a Utah y el barrio era muy grande.
Recuerdo mi primera asignación, de ir a los hogares para recolectar ofrendas. Me fijé en el nombre que había en uno de los sobres y vi que el apellido era igual al de uno de los 3 testigos del Libro de Mormón. Así que llamé a la puerta con confianza. Un hombre abrió la puerta, me miró con enojo y me dijo a gritos que me fuera. Me alejé cabizbajo. Eso ocurrió hace casi 70 años, pero aún recuerdo el sentimiento que tuve ese día en ese umbral de que había algo que tenía que haber hecho o dicho. Si tan solo hubiera orado con fe al salir ese día, quizás habría recibido la inspiración para quedarme unos momentos más en esa puerta, sonreír y decir, es un gusto conocerlo. Gracias por lo que usted y su familia han dado en el pasado. Me emocionaría verlo de nuevo. Si hubiera dicho y hecho eso, tal vez se hubiera irritado más y hasta ofendido. Pero sé cómo yo me hubiese sentido. En vez de alejarme con tristeza, quizás hubiera sentido en la mente y el corazón el dulce elogio, bien, buen siervo. Todos debemos hablar y actuar en el nombre de Dios en momentos en los que el discernimiento solo no bastará sin la inspiración. Esos momentos pueden llegar cuando no hay tiempo para prepararse. Me ha sucedido a menudo. Me sucedió hace años en un hospital donde un papá dijo que los médicos habían indicado que su hija de 3 añitos, que había sufrido una lesión grave, moriría en cuestión de minutos. Al poner las manos en el único lugar sin vendas en su cabeza, yo tenía que saber, como siervo de Dios, lo que Él haría y diría. Me acudieron a la mente las palabras de que ella viviría. El médico, de pie a mi lado, gruñó con indignación y me pidió que me hiciera a un lado. Salí del cuarto del hospital con un sentimiento de paz y amor. La niña vivió y entró por el pasillo a la reunión sacramental el último día de mi visita a esa ciudad. Aún recuerdo el gozo y la satisfacción que sentí por lo que había dicho y hecho en el servicio del Señor por esa pequeña y su familia. La diferencia del sentimiento que tuve en el hospital y la tristeza que sentí al alejarme de aquella puerta cuando era diácono provenía de lo que había aprendido sobre la relación que hay entre la oración y el poder del sacerdocio. Cuando era diácono, no sabía que la revelación es necesaria para tener el poder de hablar y actuar en el nombre de Dios. Y para recibirla, cuando la necesitamos, debemos orar y obrar con fe, a fin de contar con la compañía del Espíritu. La noche antes de ir a aquella casa a recolectar la ofrenda, había orado a la hora de acostarme. Sin embargo, antes de recibir esa llamada, me había mantenido en un esquema de oración y había tratado de hacer lo que el presidente Joseph F. Smith enseñó, que permitirá que Dios nos inspire para utilizar el poder del sacerdocio. Lo explicó así. No tenemos que clamar a Él con muchas palabras. No tenemos que fastidiarlo con oraciones largas. Lo que necesitamos y debemos hacer como santos de los últimos días, para nuestro propio bien, es ir ante Él a menudo, testificarle que nos acordamos de Él y de que estamos dispuestos a tomar su nombre sobre nosotros, guardar sus mandamientos y actuar con rectitud. Después nos dijo por lo que deberíamos orar, en calidad de siervos que se comprometen a hablar y actuar en el nombre de Dios. Nos dijo, ¿qué piden en sus oraciones? Piden que Dios los reconozca y que oiga sus oraciones. No se trata de qué palabras usamos,
pero requerirá algo de paciencia. Es una forma de acercarse al Padre Celestial con la intención de que Él nos reconozca personalmente. Él es el Dios de todo, el Padre de todos, y aún así está dispuesto a prestar su atención a uno de sus hijos. Tal vez fue por eso que el Salvador dijo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es más fácil tener el sentimiento apropiado de reverencia si nos arrodillamos e inclinamos la cabeza, aunque es posible sentirse cerca al Padre Celestial con una oración menos formal y hasta silenciosa, ya que a menudo tendrán que hacerlo. Quizás habrá ruido y personas a su alrededor la mayor parte del día. Dios escucha las oraciones que ofrecen en silencio, pero deben aprender a bloquear las distracciones, porque en la ocasión en que necesiten una conexión con Dios, quizás no se presente en momentos de silencio. El presidente Smith dijo que debemos orar a fin de que Dios reconozca su llamamiento para servirle. Él ya sabe de su llamamiento con detalles. Él es quien los llamó. Y al orar a Él en cuanto a su llamamiento, Él les revelará más al respecto. Les daré un ejemplo de lo que puede hacer un maestro orientador al orar. Tal vez ya sepan que tienen el deber de visitar la casa de todos los miembros, exhortándolos a orar en voz alta, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares, velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, cuidar que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias, y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia y que todos cumplan con sus deberes. Incluso para el maestro orientador con experiencia y su compañero menor, eso es claramente imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Piensen en las familias o incluso en las personas a las que se les ha llamado a servir. El criterio humano y las buenas intenciones no bastan. Deben orar para reconocer el corazón de las personas, para saber qué cosas están mal en la vida y el corazón de personas a quienes no conozcan. Tendrán que saber lo que Dios desea que hagan a fin de ayudarles y hacer todo lo posible con el mismo amor que siente por ellas Dios. Debido a los importantes llamamientos del sacerdocio que tienen, el presidente Smith recomienda que al orar siempre supliquen a Dios que los bendiga con su espíritu. Necesitarán el Espíritu no solo una vez, sino todas las que Dios les conceda tenerlo como compañero constante. Es por eso que debemos orar siempre para que Dios nos guíe en el servicio que prestamos a sus hijos. Debido a que no podemos alcanzar el potencial de nuestro sacerdocio sin la compañía del Espíritu, ustedes son el blanco del enemigo. Si Él puede tentarlos para que pequen, reduce el poder que tienen para que los guíe el Espíritu y a la vez reduce su poder en el sacerdocio. Por eso el presidente Smith dijo que siempre debemos orar para que Dios nos advierta y nos proteja del mal. Él nos advierte de muchas maneras. Las amonestaciones son parte del plan de salvación. Profetas, apóstoles, presidentes de estaca, obispos y misioneros elevan la voz de amonestación para que escapemos de las calamidades mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el hacer y guardar convenios sagrados. Como poseedores del sacerdocio, ustedes son parte de la voz de amonestación del Señor. Sin embargo, deben hacer caso a la amonestación. No podrán sobrevivir espiritualmente sin la protección que brinda la compañía del Espíritu Santo en su vida diaria. Deben orar y esforzarse por contar con ella. Solo con esa guía encontrarán la senda en el estrecho y angosto camino a través de los vapores de tinieblas. El Espíritu Santo será su guía a medida que les revele la verdad cuando estudien las palabras de los profetas. Recibir esa guía necesita más que solo escuchar y leer. Tendrán que orar y esforzarse con fe a fin de que las palabras les lleguen al corazón. Deben orar para que Dios los bendiga con su Espíritu, que los guíe a toda la verdad y les indique el camino correcto. De esa forma les advertirá y guiará hacia la senda correcta en su vida
y en el servicio que presten en el sacerdocio. La conferencia general es una gran oportunidad para dejar que el Señor aumente su poder para servir en el sacerdocio de Dios. Se pueden preparar con oración y unir su fe a la de las personas, quienes ofrecerán las oraciones, y ellas orarán en esta conferencia para que muchas personas reciban bendiciones, para que el profeta reciba bendiciones, por ejemplo. Orarán por los apóstoles y por todos los siervos llamados por Dios. Eso los incluye a ustedes, desde el diácono más nuevo hasta el sumo sacerdote con experiencia, y algunas personas mayores como jóvenes que pronto podrían ir al mundo de los espíritus, donde se les dirá: bien, buen y siervo fiel. Ese recibimiento llegará a algunos y les sorprenderá. Quizás nunca hayan tenido un cargo de responsabilidad en el reino de Dios sobre la tierra. Habrá quienes consideren que vieron pocos resultados de sus esfuerzos o que nunca se les dieron oportunidades de servicio. Otros sentirán que el tiempo de su servicio en esta vida fue más breve de lo que esperaban. Para el Señor, los factores determinantes no serán los cargos que tuvieron ni el tiempo que se sirvió. Eso lo sabemos por la parábola del Señor sobre los obreros de la viña, en la que la paga fue la misma, sin importar el tiempo que sirvieron ni el lugar. Serán recompensados por la forma en que sirvieron. Conozco a un hombre, un buen amigo, cuyo tiempo en la tierra llegó a su fin a las 11 de la noche. Recibió tratamiento para el cáncer durante años, y durante esos años de tratamiento y mucho dolor y dificultades, aceptó el llamamiento de llevar a cabo reuniones en las que sería responsable de miembros de su barrio y de ser responsable de ellos. Entre estos miembros había viudas, y se les llamó para que les ayudara a encontrar consuelo por medio de la convivencia y el aprendizaje del Evangelio. Cuando recibió la noticia de que solo le quedaba poco tiempo de vida, su obispo se encontraba de viaje. 2 días después le envió un mensaje a su obispo por medio del líder de los sumos sacerdotes. Esto fue lo que le dijo: tengo entendido que el obispo está afuera, pero tengo planes. He pensado hacer una actividad para nuestro grupo el próximo lunes. 2 miembros nos pueden llevar a hacer un recorrido al centro de conferencias. Algunos miembros nos podrían ayudar a llevar personas y algunos scouts podrían empujar sillas de ruedas. Dependiendo de las personas que se anoten, puede que tengamos suficientes ancianos para hacerlo nosotros mismos, pero sería bueno saber si tenemos refuerzos. También sería una buena actividad familiar para los que ayuden. Avíseme antes de que anuncie el plan. Gracias. Luego sorprendió al obispo con una llamada telefónica. Sin mencionar su situación ni el valiente esfuerzo que hacía, preguntó: obispo, ¿hay algo que pudiera hacer por usted? Solo el Espíritu Santo le pudo haber permitido sentir la carga del obispo, cuando la suya era tan grande. Y solo el Espíritu pudo hacer posible que elaborara un plan para servir a sus hermanos y hermanas con la misma precisión con la que planificaba actividades de escultismo cuando era joven. Con una oración de fe, Dios nos puede otorgar poder en el sacerdocio para cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Todo lo que se requiere es que pidamos con humildad que el Espíritu nos muestre lo que Dios desea que digamos y hagamos. Que lo hagamos y que sigamos siendo dignos de recibir ese don. Testifico que Dios el Padre vive, que nos ama y que escucha nuestras oraciones. Testifico que Jesús es el Cristo viviente, cuya expiación hace posible que nos purifiquemos y de ese modo ser dignos de la compañía del Espíritu. Testifico con fe y que con la diligencia un día podremos escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. Ruego que tengamos esa maravillosa bendición.
de parte de nuestro Maestro, a quien servimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Brethren, Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta noche. También agradecemos al coro por la música inspiradora que nos ha brindado y reconocemos a todos los que han ayudado en la preparación de estos servicios de cualquier manera. El último orador para esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando Paz, cálmense. La última oración la ofrecerá el elder Robert C. Gay de los 70. Presidente Monson. Uno de mis recuerdos más claros es haber asistido a la reunión del sacerdocio como diácono recién ordenado y haber cantado el primer himno, Venid los que tenéis de Dios el sacerdocio. Esta noche, para todos los que estamos aquí reunidos en el centro de conferencias y por todo el mundo, hago eco del espíritu de ese himno especial y les digo, venid los que tenéis de Dios el sacerdocio. Consideremos nuestros llamamientos, reflexionemos sobre nuestras responsabilidades, determinemos cuál es nuestro deber y sigamos a Jesucristo, nuestro Señor. Aunque nos diferenciemos en edad, costumbres y nacionalidades, somos uno en nuestro llamamiento del sacerdocio. Para cada uno de nosotros, la restauración del sacerdocio aarónico a Oliver Cowdery y a José Smith por Juan el Bautista es de gran importancia, al igual que la restauración del sacerdocio de Melquisedec a José y a Oliver por Pedro, Santiago y Juan. Es un acontecimiento de gran valor. Tomemos seriamente los llamamientos, responsabilidades y deberes que son parte del sacerdocio que poseemos. Sentí una gran responsabilidad cuando se me llamó para ser el secretario de mi quórum de diáconos. Preparé con mucho cuidado los registros que llevaba. Deseaba hacer lo mejor que podía en ese llamamiento. Me complacía el trabajo que realizaba, hacer todo lo que esté a mi alcance y dar de mi mejor esfuerzo ha sido mi objetivo en cualquier llamamiento que he tenido. Espero que a cada jovencito que haya sido ordenado al sacerdocio arónico se le haya dado una percepción espiritual del carácter sagrado del llamamiento al que ha sido ordenado, así como oportunidades para magnificarlo. Yo recibí una de esas oportunidades cuando era diácono y el obispado me pidió que llevara la Santa Cena a una persona confinada a su casa que vivía como a 1,5 kilómetros de nuestra capilla. Ese domingo por la mañana, al tocar a la puerta del hermano Wright y escuchar su temblorosa voz decir, «Pasa», entré no solo a su humilde casa, sino también a una habitación llena del Espíritu del Señor. Me acerqué a la cama del hermano Wright y con cuidado puse un pedazo de pan en su boca. Luego sostuve el vaso de agua para que pudiera tomar. Al salir de allí, vi lágrimas en sus ojos cuando me dijo, «Que Dios te bendiga, hijo». Y Dios me bendijo con un aprecio por los emblemas sagrados de la Santa Cena y el sacerdocio que poseía. Ningún diácono, maestro o presbítero de nuestro barrio olvidará las visitas que hicimos a Clarkston, Utah, a la tumba de Martin Harris, uno de los 3 testigos del Libro de Mormón. Al rodear la elevada columna de granito que marca su sepultura, conforme uno de los líderes del quórum leía esas palabras del testimonio de 3 testigos que se encuentra al principio del Libro de Mormón, empezamos a apreciar ese sagrado registro y las verdades que se encuentran en él.
En esos años nuestro objetivo era llegar a ser como los hijos de Mosía. De ellos se dijo, se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo, se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. No puedo pensar en una meta más admirable para un joven que la de que se le describa tal como fueron los valientes hijos de Mosía. Cuando estaba por cumplir los 18 años y me estaba preparando para entrar al servicio militar exigido a los jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial, se me recomendó para que recibiera el sacerdocio de Melquisedec. Pero primero, debía llamar por teléfono a mi presidente de estaca, Paul C. Child, para una entrevista. Él era alguien que amaba y entendía las Escrituras y estaba decidido a que todos las amaran y entendieran de la misma manera. Tras haber escuchado a algunos de mis amigos hablar sobre sus detalladas y minuciosas entrevistas, tuve el menor deseo de compartir mi conocimiento de las Escrituras. Por tanto, cuando lo llamé, le sugerí que nos reuniéramos el domingo siguiente a 1 hora, en la que yo sabía era solo 1 hora antes de que empezara su reunión sacramental. Su respuesta fue, «Oh, hermano Monson, eso no nos daría suficiente tiempo para examinar detenidamente las Escrituras». Tras lo cual sugirió que nos reuniéramos 3 horas antes de su reunión sacramental, indicándome que llevara conmigo el juego de escrituras que yo hubiera marcado y correlacionado pasajes. Cuando llegué a su casa el domingo, me recibió cálidamente y comenzó la entrevista. El presidente Child dijo, «Hermano Monson, posee el sacerdocio arónico. ¿En alguna ocasión le han ministrado ángeles?» Le respondí, «No». Cuando me preguntó si yo sabía que tenía derecho a ello, nuevamente le respondí que no. Me indicó, «Hermano Monson, repita de memoria la sección 13 de Doctrina y Convenios». Yo comencé, «Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles». «Deténgase», me dijo el presidente Child. Entonces, con voz tranquila y amable me aconsejó, «Hermano Monson, nunca olvide que como poseedor del sacerdocio arónico, tiene derecho al ministerio de ángeles». Fue casi como si un ángel estuviera en la habitación ese día. Nunca he olvidado la entrevista. Todavía siento el espíritu de esa ocasión solemne cuando leímos juntos sobre las responsabilidades, deberes y bendiciones del sacerdocio arónico y de Melquisedec. Fui ordenado elder. Y las bendiciones no llegan solo a nosotros, sino a otros y a nuestras familias. Tendremos el privilegio de servir. Fui ordenado elder y el día de mi partida a cumplir el servicio activo en la Marina, un miembro del obispado de mi barrio se unió a mi familia y amigos en la estación del tren para despedirme. Justo antes de abordar el tren, él puso en mi mano un pequeño libro titulado Manual Misional. Me reí y le dije que yo no iba a la misión. Él respondió, «Llévatelo de todos modos, quizá te sirva de algo». Y así fue. Yo necesitaba un objeto duro y rectangular para poner al fondo de mi bolso de marinero a fin de que mi ropa se mantuviera firme y no se arrugara tanto. El manual misional fue justo lo que necesitaba.
y sirvió bastante en el bolso por 12 semanas. La noche antes de salir para nuestro descanso de Navidad, todos estábamos pensando en casa. Las barracas estaban en silencio, pero luego el silencio se rompió cuando mi compañero, un joven mormón, Leland Merrill, empezó a gemir de dolor. Le pregunté qué le pasaba y dijo que se sentía muy enfermo. No quería ir al dispensario de la base porque sabía que al hacerlo evitaría que pudiera ir a casa al día siguiente. Con el paso de las horas parecía que iba empeorando. Y finalmente, como él sabía que yo era elder, me pidió que le diera una bendición del sacerdocio. Bueno, nunca antes había dado o recibido o presenciado una bendición. Al orar en silencio pidiendo ayuda, recordé el manual misional al fondo de mi bolso. Rápidamente vacié el bolso y llevé el libro hasta la lámpara, donde leí la forma de bendecir a los enfermos. Con muchos marineros curiosos observando, procedí a darle la bendición. Antes de que pudiera poner todo de nuevo en mi bolso, Leland Merrill estaba durmiendo como un niño. Y a la mañana siguiente despertó sintiéndose bien. La gratitud que todos sentimos por el poder del sacerdocio fue inmensa. Los años me han brindado más oportunidades de dar bendiciones a quienes las necesitan de las que no puedo contar. Cada oportunidad me ha dejado profundamente agradecido de que Dios me haya confiado este don sagrado. Siento gran reverencia por el sacerdocio. He sido testigo de su poder una y otra vez. He visto su poder y me he maravillado con los milagros que ha producido. Hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha confiado uno de los dones más preciados que jamás se hayan conferido a la humanidad. Conforme honremos nuestro sacerdocio y vivamos dignamente en todo momento, las bendiciones del sacerdocio fluirán por medio de nosotros. Me encantan las palabras que se encuentran en Doctrinas y Convenios, sección 121, versículo 45, que nos hablan de lo que debemos hacer para ser dignos. Deja que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Como poseedores del sacerdocio de Dios, estamos embarcados en la obra del Señor Jesucristo. Hemos respondido a su llamado y estamos en su obra. Aprendamos de Él. Sigamos sus pasos. Vivamos sus preceptos. Si lo hacemos, estaremos preparados para cualquier servicio que nos llame a efectuar. Esta es su obra, esta es su iglesia. Ciertamente, Él es nuestro capitán, el Rey de Gloria. Sí, el Hijo de Dios. Testifico que Él vive y lo hago en su santo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sky
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, al finalizar esta reunión con el sacerdocio de Dios en todo el mundo, te agradecemos, Padre, por la bendición de poseer tu sacerdocio. Gracias por los mensajes, los que se hablaron y los que no se hablaron, los cuales recibimos por medio de la voz del Espíritu. Amamos a nuestro profeta Thomas S. Monson. Amamos a nuestra primera presidencia y rogamos tus bendiciones sobre ellos en todos los aspectos que necesiten a medida que llevan adelante tu obra. Tal como se nos aconsejó esta noche, Padre, rogamos que tu Espíritu nos ayude a examinar nuestros corazones y a examinar nuestro ministerio. Rogamos que tengamos el poder por medio de ese mismo Espíritu para mejorar en nuestros llamamientos, para bendecir a tu rebaño
a nuestras familias y servir al mundo. También rogamos, Padre, una bendición especial sobre la generación de adultos solteros para que tomen el cargo y eleven el nivel de excelencia. Rogamos por tu protección al regresar a casa y te agradecemos sinceramente, Padre, por el Salvador de este mundo, por su expiación, cuyo triunfo celebramos mañana. Y pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.